el sufrimiento el cerebro no se apaga. Estás afligido, ansioso, triste, enfadado, pero el cerebro funciona. Mientras que en un trauma se ralentiza, no funciona. Solo muestra colores apagados. Azul, verde, gris. Cuando el cerebro funciona bien porque estamos positivamente estimulados o contentos, el cerebro trabaja y consume energía, y se ve rojo, verde, amarillo, y se desplaza por todo el cerebro. Hablamos de trauma si el cerebro se apaga. Cuando estamos, como en boxeo, KO. Sin embargo, hablamos de adversidad si sufrimos, pero el cerebro sigue funcionando bien. Y funciona bien si ha sido reforzado durante el desarrollo en la infancia temprana. Y al contrario, es frágil si hemos sido fragilizados durante la infancia temprana. No podemos señalar una causa-efecto. No podemos decir que un trauma causa mucho daño. Dependerá de la manera en que nos hayamos construido antes de enfrentarnos a la desgracia o la dificultad. También habla sobre la diferencia entre el trauma y la representación del trauma. Así es. En un trauma se sufre. El sufrimiento forma parte de la condición humana. Estamos dolidos, tristes y sufrimos. Pero después, cuando representamos lo que nos ha pasado, si estamos bien rodeados, si tenemos apoyo y tenemos la posibilidad de reflexionar, de pensar, sufrimos en lo real, pero pronto dejamos de sufrir en la representación de lo real. Pero si nos quedamos solos, solo pensamos en la desgracia. ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Por qué he respondido así? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué nadie me defendió? Así agravamos el sufrimiento y nos dirigimos de cabeza a la depresión. Así que depende del apoyo que recibimos después del trauma. Es un apoyo afectivo. No tiene por qué ser un psicólogo. Puede ser un amigo, un cura, el marido, la mujer, alguien en quien confiemos. Pero necesitamos tener apoyo y para eso no debemos quedarnos solos. Hemos hablado de resiliencia. Su historia personal es una inspiración para nosotros, porque a pesar de una situación difícil, lo ha superado todo. ¿Podría compartir con nosotros su historia personal? ¿Y cómo ha influido en su carrera profesional? Lo que motiva la psicología es la necesidad de comprender. Necesito comprender lo que me ha pasado. Muchos psicólogos tienen esta motivación. Tienen la necesidad de comprender algo que les ha pasado. Es una buena motivación, pero hay que trabajar, hay que leer, conocer, reflexionar. Es apasionante. Es agotador, pero es apasionante. Nací antes de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres eran judíos ucranianos y polacos. Mi padre se alistó en el ejército francés para luchar contra los nazis. Resultó herido y fue arrestado en la cama del hospital por la policía del país por el que luchaba y desapareció en Auschwitz. Mi madre y gran parte de mi familia también desaparecieron en Auschwitz. Yo fui detenido por la Gestapo, la policía francesa asociada al ejército alemán, cuando tenía 6 años y medio. Conseguí escaparme de unas condiciones surrealistas. Una vez liberado, cuando contaba lo que había vivido durante la guerra, la gente se partía de risa. Lo has oído bien, la gente se reía porque les parecía increíble. Y es que lo era. ¿Se partían de risa? Sí. La gente creía que me inventaba las historias. Creían que eran cosas que me había inventado. Luego, en 1982 u 83, escribí mi primer libro.
Me invitaron a la televisión francesa en Burdeos, donde me habían arrestado, y alguien llamó por teléfono a un periodista y dijo: ¿ese no es el pequeño Boris al que ayudé a escapar? Y dejó su número de teléfono y su dirección. Llamé a un taxi y fui a ver a esta mujer, que era enfermera de la Cruz Roja. Yo tenía 6 años cuando me escapé. No podía irme muy lejos. Me hizo señas para que me escondiera bajo el cuerpo de una señora moribunda y el coche se marchó. De 1.700 personas arrestadas, hubo 2 supervivientes. Esta señora y yo, que me había escondido debajo de ella. Me reencontré gracias a la televisión de Burdeos con todos los testigos de mi fuga. Ahora tengo relación de amistad con ellos y con sus hijos, y les contamos esta historia sonriendo. Porque algo que fue una tragedia durante y después de la guerra, con el paso del tiempo y después de haber trabajado, de haber hecho por comprender por qué los hombres de un país culto, porque Alemania era el país más culto de Occidente en los años 30, país de científicos, músicos. Había un jazz en Alemania muy alegre, precioso. Era el país más culto de Occidente. Y fue en ese bonito país, en esa bella cultura germánica, donde sucedió una de las mayores tragedias de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Pero ahora podemos hablar de ellos sonriendo. Podemos intentar comprender. Con los hijos de esta señora y con los nietos de esta señora, bajo la cual me escondí porque estaba moribunda, hablamos de esto sonriendo. Tras haber escuchado su historia, me pregunto, para que un niño sea más resiliente, ¿los factores proceden del nacimiento? O sea, ¿son genéticos o tienen que ver con el entorno? El factor genético juega un papel muy pequeño. El sexo está determinado genéticamente. El color de los ojos, el color del pelo. Hay 7.000 enfermedades genéticas. Todo esto no dice prácticamente nada de la condición humana. No he hablado del desarrollo del bebé en el interior de la madre las últimas semanas de embarazo. Ahora sabemos que hay una comunicación intensa entre la madre y el bebé. No he hablado del entorno seguro, no he hablado del colegio, no he hablado de la cultura. El factor genético existe, pero no dice casi nada de la condición humana. Así que sí, la genética afecta, pero muy poco. Todo lo demás es afectivo y cultural. ¿Vivir un trauma o vivir una situación de aislamiento afectivo, de carencia, puede afectar al desarrollo neurológico de un niño? Esta cuestión es importante. Sabemos desde la Segunda Guerra Mundial que los niños, los ingleses que estuvieron bajo el bombardeo del ejército nazi, quedaron muy traumatizados. Vieron morir a sus padres y ellos quedaron enterrados entre los escombros. Fueron acogidos por Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Estaban acogidos en Hampstead, un barrio de Londres. Todos estos niños tenían un retraso en el desarrollo y no se sabía explicar. Ahora sí que sabemos, gracias a la psicología y la neuroimagen. Se pueden hacer pruebas de desarrollo y ver que esos niños tienen un retraso. No hablan, dejan de hablar o hablan más tarde. La emoción les impide hablar. Y en un análisis cuantitativo se ve que estos niños no segregan hormonas del crecimiento ni hormonas sexuales, lo cual explica por qué las carencias afectivas tienen esa dimensión. Ahora con las imágenes cerebrales vemos que cuando el niño está afectivamente aislado,
Presenta una atrofia de los lóbulos prefrontales y de los circuitos de la memoria y las emociones. Y por contra presentan una hipertrofia de una serie de neuronas que tratan las emociones insoportables. Esto hace que los niños que han estado aislados o privados de afecto en la edad temprana, más adelante y durante toda la vida, si los dejan solos, interpretan toda información como una agresión. Tienen miedo de todo. Se sienten agredidos por todo. No hay que mirar en el contexto, sino en la infancia temprana, cuando fueron privados de afecto. Se tienen que tomar decisiones políticas. Las mujeres embarazadas tienen que estar tranquilas. Hay que permitir que organicen un entorno seguro desde el primer mes, con la madre, claro, y con el padre o con la abuelita. Y hay que cambiar la estructura educativa para dar seguridad a los niños, en lugar de fustigarlos para obtener buenos resultados escolares. A partir de entonces, habrá cada vez más niños resilientes. No se acabarán las adversidades de la vida, pero podrán afrontarlas mejor y no serán prisioneros de la desgracia. Sabemos que entre las personas que han vivido situaciones de vida difíciles, hay muchos pintores, cineastas, escritores. ¿Tiene el cerebro alguna manera de superar o de defenderse cuando vivimos situaciones difíciles? La vida es apasionante y difícil. Suprimir la tragedia de la condición humana. Si cerramos las bibliotecas, suprimimos el cine, acabamos con el teatro, todas las producciones artísticas están hechas para superar la tragedia. Las películas cuentan tragedias, cuentan historias emotivas de gente, de niños que consiguen superar la tragedia. Y para nosotros son maneras de comprender, pero para los dañados, los traumatizados, es también una forma de pedirle al artista que sea su portavoz. Si me ha pasado algo que no tengo fuerza o valor para contar, porque si cuento lo que me ha pasado, para mí será duro y para ti difícil de escuchar, y vas a querer que me calle. Eso es lo que pasó después de la guerra, la negación cultural francesa. Y en España puede que también hubiera, igual que en Alemania, y en todos los países que han vivido tragedias en la historia. La negación es protectora porque nos permite evitar afrontar el problema. Pero esta negación que protege obstaculiza la resiliencia, porque no afrontamos el problema. Sin embargo, cuando damos la palabra a los artistas, a los poetas, los cantantes, escritores, cineastas, ahí las emociones están controladas, porque podemos hacer del actor. El actor se convierte en nuestro portavoz, y él dirá lo que yo no tengo fuerza para decir. El desvío, el alejamiento de la emoción, el control de la emoción, la representación de la tragedia de manera soportable, ya sea con una película, una novela. Así los demás pueden intentar entender sin angustiarse ni sentirse incómodos por la tragedia. Si yo te cuento la tragedia que me ha ocurrido, vas a querer que me calle porque te incomodará. Y me dirás, bueno, ya pasó. Pero no ha pasado. Está grabado en mi memoria. Puedo callarme. Si me pides que me calle, yo me callo. Pero no ha pasado. Al revés, si me callo, le daré vueltas y lo reforzaré. Si te digo, yo no tengo fuerzas para decirlo, pero ve al cine a ver tal película que cuenta una historia de una violación. Cuenta cómo consigue una mujer forcejear, defenderse, volver a la vida. Ve al cine a ver la historia de un exilio, para ver cómo se han adaptado a una nueva cultura, que no siempre fueron bien recibidos. Llorarás, te emocionarás y comprenderás. Y a partir de ahí nos entenderemos mejor y podremos hablar gracias a los artistas. El arte juega un papel muy importante en el proceso de resiliencia. Además, todos los niños se benefician de esto, estén o no traumatizados. Se benefician de la función artística,
Y debemos informarles, debemos entrenarles para convertirse en pequeños artistas. Porque como la madre está siempre ahí, el niño no necesita nada. Es ella quien lo recibe todo en lugar del niño. Pero cuando la madre se va a trabajar o a ocuparse de ella misma, hacer la compra, el niño está solo. Y tiene que aprender a soportar la marcha de su madre, haciendo dibujos y pensando, cuando vuelva mamá le daré este dibujo y se pondrá contenta, me dará una